En esta sesión 3 del curso de probandos, pues vamos a revisar el capítulo 2 de nuestro material y en él encontramos lo que tiene que ver con la historia de la organización de la Iglesia Metodista en México. La Iglesia Metodista en México, quiero comenzar diciendo que inició su vida autónoma en el año de 1930, contando con una considerable herencia que consistía en un extenso campo de congregaciones, numerosos templos, casas pastorales, edificios y dependencias de las instituciones. El tesoro más grande fue tener la conciencia de ser una iglesia autónoma, estar constituida por un gran número de metodistas y contar con un cuerpo bien definido de pastores y de obreros laicos. Por eso, en el año 2020, recién el 16 de septiembre, pues hemos celebrado nuestros primeros 90 años de autonomía. Y en su inicio, la Iglesia se organizó en dos conferencias, la Conferencia Anual Fronteriza y la Conferencia Anual del Centro, ambas bajo la administración de un solo obispo. La Conferencia Anual Fronteriza tenía 2 distritos y la Conferencia Anual del Centro 3. Esto nos dio la oportunidad de contar pues con una mejor supervisión administrativa, pero también una mayor atención pastoral. Y esto da pie a que vayan desarrollándose a partir de 1930 los diferentes periodos episcopales de los obispos que han presidido nuestra iglesia en México. Es por eso que en la primera conferencia general, que es el organismo máximo de gobierno de nuestra Iglesia Metodista de México, el año 1930, y esta conferencia realizada en el Templo de la Santísima Trinidad de Gante 5 en la Ciudad de México, fue electo al episcopado el doctor Juan Nicanor Pasco Gómez, cuyo periodo fue de gran importancia, ya que implicaba tareas como crear el sentimiento de unidad entre los pastores y obreros del norte y del centro, porque recordemos que el metodismo llega de 2 ramas desde los Estados Unidos: la Iglesia Metodista Episcopal, que en lo general se asienta en los estados del centro y sur de la República Mexicana, y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, que tiene quizás su labor misionera más grande en los estados del norte que colindan con los Estados Unidos de Norteamérica. Así que el trabajo que le tocó al primer obispo no fue nada sencillo, sin embargo su aportación pues fue muy valiosa. El segundo periodo episcopal fue desempeñado bajo el título de Superintendente General por el presbítero Sixto Ávila Villalpando. Él fue electo en la Conferencia General reunida en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el año 1934. Una de las ventajas que dio para el desarrollo de este episcopado fue el carácter del pastor Sixto Ávila. Su amabilidad, su sencillez y su gran capacidad de ganar amigos le granjearon la simpatía de propios y extraños. Y nos vamos a ir dando cuenta que la celebración de cada conferencia anual se va dando de una manera alternada entre los estados del norte y del sur del país. Es por eso que la tercera conferencia general, reunida en Puebla de Los Ángeles en el año de 1938, eligió al presbítero Eleazar Guerra Olivares al cargo episcopal. Con él, la iglesia cobró un nuevo ímpetu en todos sus frentes de trabajo. El pastor Eleazar Guerra fue reelecto como obispo en 1942 en la ciudad de Monterrey y en 1946 en la iglesia de Gante 5. El obispo Guerra fomentó la cooperación de los laicos y organizó las fraternidades de hombres metodistas, una organización que hasta el día de hoy permanece en nuestra iglesia. Y fue durante su tercer periodo episcopal en 1948 que tuvo lugar la celebración de las bodas de diamante del metodismo, con el lema de recordación, afirmación y acción. La sexta conferencia general, celebrada en 1950 en Torreón, Coahuila, reeligió como obispo al hermano Guerra, y sin embargo, después de tantas reelecciones, ¿verdad?, en ese cuatrienio se creó inquietud y descontento en el seno de la iglesia.
al surgir entre nosotros, pues, un fuerte sentimiento antireeleccionista. Es por eso que en la séptima Conferencia General reunida en la Ciudad de México en el año de 1954, no se alcanzó la mayoría de votos requerida para la elección de obispo después de 33 rondas de votaciones. Quizá ha sido la elección más larga, y entonces surgió en el ejercicio electoral el nombre del presbítero Rolando Zapata Olivares, quien finalmente fue electo para esta alta responsabilidad. Y conociendo él las circunstancias de su elección, que se habían creado tanto en el cuerpo ministerial como en la iglesia en general, el pastor Zapata Olivares presidió la obra con toda prudencia y sabiduría, que era una de sus admirables características que él siempre usó para el desarrollo de su pastorado. En la octava Conferencia General se reunió en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en 1958, y se eligió por quinta vez al doctor Eleazar Guerra Olivares, ¿verdad? Y este fue el último periodo, la última oportunidad en el episcopado que ejerció el pastor Eleazar Guerra Olivares. Aquí los partidarios de la no reelección pues objetaron la investidura episcopal porque el doctor Eleazar Guerra se rehusó al rito de la consagración ordenado por la disciplina, argumentando que ya había sido consagrado obispo con anterioridad. Esto llevó pues a que hubiera algunas pláticas de conciliación, hubo intervención de representantes de ambas partes, incluso se solicitó que vinieran en plan de conciliadores obispos norteamericanos, como el obispo Richard C. Reines, el doctor James K. Matthews y el doctor James E. Ellis, el secretario de América Latina de la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Hubo algún acuerdo satisfactorio para todas las partes, la Iglesia continuó unida, pero fue la última ocasión en que el obispo Guerra ejercería el episcopado en este tiempo de la autonomía de nuestra Iglesia. El presbítero Alejandro Ruiz Muñoz fue electo obispo en la Conferencia General del año 1962, y esto dio oportunidad a que renaciera pues un espíritu de interés, de consagración, de entrega, pero también de cooperación, que pudiera haber algún impulso misionero, teniendo logros importantes a nivel nacional, ya que se consolidó la obra en Baja California, Guadalajara y Oaxaca. En este primer periodo del pastor Alejandro Ruiz se trabajó en la Sierra de Guerrero, se regularizó la obra institucional, y fue también en este tiempo de los periodos donde él se religió, en el año de 1973, que la obra metodista en la República Mexicana cumplió su primer centenario. Y esto pues ocasionó un revuelo de gozo, de alegría, pero sobre todo de gratitud, porque el Señor permitía a nuestra Iglesia Metodista en México cumplir sus primeros 100 años de vida. Hubo un programa con actos especiales, tales como actos de recordación, de avivamiento, de acción de gracias. Se realizaron también eventos culturales y deportivos, incluyendo el traslado de una antorcha en mano de atletas metodistas que corrieron a pie la ruta que siguió el primer misionero metodista que llegó a nuestro país. Esta fue llevada desde el puerto de Veracruz hasta el histórico templo de la Santísima Trinidad de Gante 5 en la Ciudad de México, para encender el fuego inaugural de la magna celebración. Hubo conciertos de coros metodistas nacionales y extranjeros, así como una asistencia de representantes de la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos y numerosos visitantes fraternales. Fue una celebración digna de un centenario. Y entonces debemos sentirnos, por un lado, orgullosos, pero también agradecidos. Pero también en este caminar ya cercano hacia la celebración del 150 aniversario, revisar nuestro ser y qué hacer. Pero la Iglesia sigue avanzando,
la iglesia sigue creciendo, la iglesia se sigue desarrollando. Y es por eso que da pie a nuevas estructuras que dan una mejor funcionalidad y se espera también que mejores resultados. Y es precisamente la lección 5 de nuestro material del curso de Probandos que nos habla de estas nuevas estructuras, que nos impulsa y nos alienta a caminar conforme crecemos, pero también conforme se van generando nuevas necesidades. Es por eso que buscando la manera de actualizar y agilizar el gobierno de la administración de la Iglesia, en 1972 se convocó a una conferencia general extraordinaria. En ella se reformó en parte la estructura de la Iglesia Metodista de México al establecer 2 áreas episcopales y al autorizar a estas conferencias anuales a elegir al obispo respectivo. Esto era algo totalmente diferente. De aquí en adelante ya no habría toda esa carga de trabajo, pero también se esperaba que económica y de desgaste de un obispo nacional, sino que al haber la división del país en estas 2 conferencias anuales, pues el obispo nombrado en su momento tuviera un área geográfica menor que atender. Esto con la esperanza y con la expectativa, pues, de una mayor cercanía del obispo para con los pastores y funcionarios de su conferencia, pero también con los pastores en cada congregación y con los miembros de las mismas. Es por eso que la conferencia anual fronteriza, reunida en el Templo del Mesías, en Monterrey, Nuevo León, nombró a su obispo, a su primer obispo para el cuatrienio 74-78, al presbítero Joel Mora Peña. La conferencia anual del centro, reunida en el Templo del Divino Salvador de Pachuca, Hidalgo, eligió al doctor Alejandro Ruiz Muñoz como obispo del área del centro para este cuatrienio. Y así, en el 78, en el 82, en el 86, se van nombrando los obispos respectivos. Pero estos cambios de la sociedad, de la vida de la iglesia, pues van obligando también a cambio dentro de la estructura. Es por eso que la 15ª Conferencia General autorizó la conformación de nuevas conferencias anuales y por ello se concluyó la existencia de la Conferencia Anual del Centro en su 57 periodo de sesiones. Esto dio como resultado el nacimiento de nuevas conferencias anuales: la Conferencia Anual del Sureste, la Conferencia Anual de México y la Conferencia Anual Septentrional. Pero todavía un solo obispo presidía estas 3 conferencias anuales. En el caso de la Conferencia Anual Fronteriza, su existencia concluyó 2 años después, para dar lugar a la Conferencia Anual del Noroeste, la Conferencia Anual Norcentral y la Conferencia Anual Oriental. Y es entonces que en el año 1990, la 16ª Conferencia General que se reunió en Metepec, Puebla, pues aprobó la elección de un obispo para cada una de las conferencias anuales. A partir de 1990, entonces, nuestra iglesia a nivel nacional cuenta con 6 obispos. Y esto se va avanzando, va caminando a la par que la situación social y política en México. Por eso, en 1992, ¿verdad?, debido a los cambios constitucionales publicados el 28 de enero, debido también a la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 15 de julio de 1992, y de acuerdo con la propuesta de la Segunda Conferencia General Extraordinaria en noviembre de 1992, celebrada en la iglesia de San Juan Acosac, Puebla, se toma la decisión de registrar a la Iglesia Metodista de México como asociación religiosa, y seguido el proceso correspondiente en las instancias gubernamentales, se otorga el registro constitutivo
con el número SGAR-6-93, con fecha 19 de febrero de 1993, a la ahora Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, o IMAR, como la conocemos con sus siglas correspondientes. Esto da pues ciertos derechos, ¿verdad? Pero sobre todo muchas obligaciones a nosotros como una comunidad de fe en este país llamado México. En las conferencias anuales respectivas en el verano de 1994 fue electo obispo el presbítero Antonio Aguiña Márquez para la Conferencia del Noroeste, fue reelecto el presbítero Baltasar González Carrillo para la Conferencia Anual Norcentral, y para la Conferencia Anual Oriental fue reelecto el presbítero Ricardo Esparza Zuno. En el área centro, ¿verdad?, fue electo el presbítero Octaviano Espinosa Fierro para la Conferencia Anual Septentrional. En la del sureste se reeligió al presbítero Fidel Ramírez Sánchez, y en la Conferencia Anual de México se eligió a la presbítera Graciela Álvarez Delgado. Y este es un tema de importancia entre los metodistas. Ella se convirtió en la primera mujer electa y consagrada como obispa en toda América Latina y en el Caribe. Y si bien es cierto que su elección despertó algunas inconformidades, las iglesias metodistas de México y América se congratularon por tal deferencia hacia una de las presbíteras con una larga trayectoria como pastora, funcionaria y líder, primero en la Conferencia Anual del Centro y después en la Conferencia Anual de México. Esto nos lleva entonces a ser iglesia pionera, pero también a hablar de nuestra herencia que hemos tenido desde la fundación de la Iglesia Metodista. Algunos historiadores han afirmado, ¿verdad?, incluso que si Susana Wesley no hubiera sido la madre de Juan Wesley, el metodismo no hubiera nacido. Hablando de la importancia, de la influencia, del trabajo, de los frutos y de la presencia de las mujeres en el movimiento llamado metodista. Durante el cuatrienio 94-98, por designación del Gabinete General y del Colegio de Obispos, el obispo Baltasar González Carrillo presidió tanto al Gabinete General como al Colegio de Obispos. Ello trajo también algunos beneficios. Ayudó a la consolidación del trabajo de la Iglesia en sus 6 conferencias anuales, ayudó a una mayor coordinación del servicio social en el ámbito nacional a través del organismo multidisciplinario, permitió que la Comisión Nacional de Programa elaborara objetivos, metas y un calendario de actividades a nivel nacional, conferencial, distrital y de las iglesias locales. También permitió la publicación del órgano oficial, el Evangelista Mexicano, de forma sistemática e ininterrumpida, y mantuvo informadas a todas las iglesias del país sobre los acuerdos oficiales y con temas de interés. La 18ª Conferencia General de Leimar se celebró en Pachuca, allá en el año 1998, bajo la presidencia ya de estos 6 obispos, y en el marco de los 260 años de vida del movimiento metodista, iniciado en Inglaterra el 24 de mayo de 1738. En esta conferencia se tomó tiempo para legislar y tiempo para programar. Se decidió el lema para el cuatrienio 98-2002, cada metodista un evangelista. Se establecieron las metas de crecimiento y de nuevas iglesias. Se tomó la decisión de que la persona que ocupara el cargo de presidente nacional de programa fuera de tiempo completo, y esta responsabilidad recayó en la persona del ingeniero Horacio Aguilar Madrid. Y es así entonces como la iglesia sigue avanzando, sigue caminando. Ustedes, como una de sus actividades, ¿verdad?, apoyados por su material del curso de probandos, podrán elaborar su propia línea del tiempo y podrán
afirmar que bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, la Iglesia ha continuado con el ministerio de la reconciliación del ser humano con su Creador. Seguimos caminando, seguimos creciendo, seguimos teniendo relaciones al interior del país y fuera de él, con organismos metodistas y con algunos organismos ecuménicos. Y esto nos da la oportunidad de seguir testificando de nuestra fe y de seguir creyendo que hasta aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado. La tercera actividad en este bloque, en este capítulo, ¿verdad?, de nuestro material que nos invita a conocer la historia de la organización de la Iglesia Metodista de México es una pregunta. ¿Hacia dónde queremos que vaya el metodismo en México? ¿Hacia sus 150 años? Para mí, en este compartir de este curso de probandos, puede ser la actividad más desafiante. Recién, el 25 de diciembre del año 2020, ¿verdad?, hemos celebrado nuestro último aniversario, pero el 25 de diciembre del año 2023, seguramente Dios nos dará la bendición de celebrar en grande, con bombo y platillo, pero sobre todo en testimonios de fe, que su mano ha sostenido a la Iglesia Metodista en México. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? Estas quizás son otras preguntas que complementan a esta pregunta. Hacia los 150 años del metodismo en México, ¿hacia dónde queremos que vaya? Tú, hermano y hermana, que estás aprendiendo, que estás descubriendo, que tendrás inquietudes, tienes la respuesta. Porque al final de este curso de probandos, los que tomen la decisión de tener una relación formal con nuestra iglesia a través de cada una de sus congregaciones, tiene que pensar y pensar muy seriamente ese compromiso que se hace de sostener a la iglesia con tu presencia, con tus oraciones, con tus diezmos y ofrendas y con tu servicio. Esto debe dejar de ser solo una promesa y palabras que se vierten, aunque nacen del corazón, sí, para convertirse en acciones, en compromisos, en testimonios de amor por Dios y amor por el prójimo. ¿Qué pensar? ¿Qué creer? ¿Qué esperar? Yo creo que parte de la respuesta a esta pregunta de hacia dónde debe ir la iglesia debe ser también una oportunidad para soñar, una oportunidad para crear en la imaginación, una oportunidad para orar y un tiempo para compartir que el amor de Dios es una realidad entre nosotros. Por eso, que se siga cumpliendo este lema de que en cada metodista un evangelista, pero sobre todo que se siga afirmando constantemente esta expresión entre muchas, ¿verdad? Pero que tiempo y momentos antes de morir, el mismo Juan Wesley compartiera diciendo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Eso es lo mejor de todo. Ahora que hemos cumplido 147 años, cuando cumplamos 148, cuando lleguemos a los 150, que esa sea nuestra afirmación de fe. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y que si bien es cierto que las estadísticas, que los números, que los resultados, que las evaluaciones son importantes, lo más importante debe ser que el Señor está con nosotros en nuestro corazón. Que Él nos ha dado al Espíritu Santo como el impulsor de nuestra vida y motor de ella, pero que Él nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Y que entonces, teniendo esto como razón de ser, añadido a esto, pues venga el crecimiento, venga la adhesión de miembros
simpatizantes, miembros probandos, miembros en plena comunión. Venga nuestro crecimiento de presencia en distintos lugares, sean ciudades o sean lugares semiurbanos o el campo mismo. Venga nuestra construcción o mejoramiento de nuestras instalaciones materiales. Pero sobre todo, venga a nosotros esta fe viva que se renueva, que se fortalece, que nos sostiene y que nos permite compartir del mundo con toda la gente que nos rodea y en medio de los tiempos que hoy nos ha tocado vivir. Que el Señor nos escuche y que el Señor nos bendiga.